This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Se dejaba deslumbrar cada mañana por el brillo del mar. Acudía a la punta del rompeolas para bañarse por el sol y dejar que su tibio picor matutino le acariciase el rostro. Acostumbrado al silencio de aquel lugar a horas tan tempranas, un rum rum vago y lejano llegaba a sus oídos. Como un zumbido, a través del aire, entre los arbustos próximos y sobre las copas de los árboles, lo impregnaba todo. El ambiente parecía volverse denso a pesar de la claridad del día. A bordo de los botes y balandras que entraban y salían por la ría, también el asombro dejaba verse en las caras de los marineros y pescadores que, mirando al cielo, buscaban una respuesta a la multitud de preguntas que sin duda se hacían, consecuencia del prodigio al que todos estaban asistiendo. Cada vez más intenso, en la lejanía una columna de humo negro se alzaba, añadiendo inquietud entre quienes presenciaban el inaudito fenómeno al que nadie encontraba explicación. En el mar no hay rastrojos que quemar, y sin embargo, aguzó la vista, puso toda su atención y comprobó que el ruido y el humo tenían idéntico origen. La misma causa los creaba. Sin duda se acercaban, tanto uno como el otro viajaban en la misma dirección. Y pudo ver un punto bajo el humo negro, un objeto diminuto que soportaba la densa nube de hollines. Se aproximaba a gran velocidad y empezó a distinguir lo que sus ojos se resistían a ver: la silueta de lo que parecía un barco. Su proa rompía el agua formando a sus costados compactos mechones de espuma blanca. Tal era su arrancada. Sí, era un barco de los que llamaban de vapor. Sus entrañas de hierro y alma de agua hirviente pasó frente a él mostrando babor y su nombre inscrito en la mura. Caballino rampante, entraba por la ría formando pequeñas y a la vez incómodas olas para las embarcaciones que navegaban por allí. El ruido se convirtió en estruendo y el humo se posó sobre él, dejándolo perdido. Las calmas se suceden y el poco viento que aparece lo hace muy de vez en cuando. En estas condiciones, mover la quilla corrida de la luna obliga a hacer verdaderos esfuerzos de paciencia. Muy poco a poco vamos comiendo millas rumbo a Ría al Mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar, al del último del año. Con un pie en el próximo y en fechas tan señaladas como son estas de Navidad, nos ponemos en contacto con profesionales del mar que no saben de fiestas y están operativos los 365 días del calendario. Hablamos en el capítulo de hoy con Miguel Bernal, capitán del Esperanza del Mar, el barco hospital que presta servicio a pescadores y marinos mercantes, así como a cualquier navegante, también de recreo, que precise de sus completas instalaciones a la hora de tratar una enfermedad común o cualquier accidente a bordo, además de otras actuaciones como asistencia técnica o algún tipo de avituallamiento. Un barco dependiente del Instituto Social de la Marina, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha sido concebido para la ayuda en alta mar, algo que realiza con total entrega y la profesionalidad de toda su dotación. Sabes que la Ocean Globe Race ha cubierto ya su segunda etapa. Faltan 2 barcos por llegar a Auckland. El resto de la flota ha ido llegando ya y entre los barcos amarrados se encuentra el White Shadow. El equipo español arribaba el pasado 22 de diciembre. Igual que hicimos desde Ciudad del Cabo, en Nueva Zelanda nos espera Pedro Urrutia, tripulante del White Shadow, con quien conoceremos de primera mano lo vivido durante los días de navegación por el Índico Sur. Los libros de Librería Robinson, las Españas de ultramar y sus exploraciones con la figura de don Ramón de Bonifaz y Camargo como protagonista, y la importancia de extremar el mantenimiento del barco en época invernal, cuando el frío y la humedad atacan diferentes componentes, con Roberto Bucetas, completan los contenidos de este podcast que ya comienza. A lo
lo largo de la historia, España dio muestras de ser pionera en la toma de medidas a nivel humanitario que luego incorporarían otras naciones. Decimos esto porque en el caso que nos ocupa, nuestro país fue el primero en contar con un barco hospital. Al menos eso es lo que podemos deducir si atendemos a la historia de la navegación. España, en los primeros años de la modernización de su flota comercial, cuando se pasa de la navegación a vela al vapor, el Cid, barco construido para el comercio de cabotaje, llegó a emplearse en 1859 como el medio más fiable para el transporte de las bajas militares que se producían como consecuencia de la Guerra de África, convirtiéndose así en el primer buque hospital del mundo. Ha llovido mucho desde entonces y habría que esperar hasta la década de 1980 para que los profesionales y quienes navegan por afición pudieran contar con el barco que bajo el nombre Esperanza del Mar velaría por su seguridad y atención sanitaria. Hablamos los próximos minutos con Miguel Bernal, capitán del nuevo Esperanza del Mar, barco que ha tomado el relevo desde 2002 al anterior. Miguel Bernal, ¿qué tal está? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jorge. Encantado de estar aquí contigo. El nuevo Esperanza del Mar se construyó en Gijón en 2001 y entra en servicio un año más tarde. ¿Cuáles son sus números? ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, el barco la verdad es que fue un avance muy grande del antiguo Esperanza del Mar a este, porque el otro era un barco que era ya un barco de un portacontenedores antiguo que se reformó cuando se creó una necesidad de ayudar a la flota pesquera española, que sobre todo era muy numerosa ahí en el Sáhara. Y era un barco pues antiguo, al fin y al cabo, un poco lento, un poco más pequeño, y la verdad que la mejora con este fue impresionante. O sea, tenemos un barco que anda a unos 16-17 nudos, de unos 100 metros de eslora, lo cual es un barco de estas características bastante grande. Y eso nos permite pues tener también un mayor alcance, una mayor autonomía de poder estar más tiempo en el mar, y bueno, en fin, nos hacernos el trabajo más fácil. 100 metros de eslora, y cuando hablamos de un barco hospital, Miguel, estamos queriendo decir también un hospital flotante, ¿no? Cuenta con las dependencias de cualquier hospital al uso, prácticamente. Sí, más o menos. A ver, tenemos una cubierta que está dedicada exclusivamente al hospital, ¿vale? Y tenemos a bordo 2 médicos, un enfermero y un técnico sanitario que se encargan, digamos, de la asistencia a los pacientes que pudieran requerirlo, ¿no? Sí. Y es bastante grande. Tenemos capacidad para 17 camas para hospitalización. Tenemos 2 camas de UCI, hay un pequeño quirófano. Date cuenta que para hacer operaciones requeriría de calado, requeriría ya más personal médico. Ya. Pero bueno, para hacer pequeñas intervenciones, pues, y sobre todo estabilizarlo si es un caso muy grave, y hasta que se pueda evacuar y llevarlo a un hospital de primer nivel en que se le pueda atender mejor, vaya. El barco que usted capitanea es el sucesor, ya decíamos, de otro Esperanza del Mar que también comentamos, ¿no? Quizá contaba con medios, pues digamos, algo más limitados, ¿no? Pero digamos que así todo cumplió una función muy digna. ¿Con qué ánimo llegó usted al nuevo Esperanza del Mar? La verdad es que yo llevo trabajando aquí desde hace 16 o 17 años. Y ya llegué cuando estaba este barco ya tiene 22 años y bueno, este barco es increíble, ¿no? Pero la labor que hizo el otro fue impresionante, porque era un barco que estaba, digamos, limitado, pero en aquella época había muchísima flota en el Banco Canario Sahariano. Sí. Y vamos, los números eran increíbles, ¿no? Hoy en día no trabajamos tanto, pero seguimos aportando. Ya. Con puerto base en Canarias, me parece, su zona de actuación pues abarca buena parte de la costa occidental africana, Islas Azores, y si no recuerdo mal, durante la campaña de Bonito también la zona cantábrica, prestando apoyo al otro barco hospital con que cuenta España, que es el Juan de la Cosa. Es así, ¿no? Sí, más o menos. La verdad que ahora hace tiempo que hace ya unos años que hemos dejado de estar en el Banco Canario Sahariano y en Mauritania, que es donde solíamos estar los últimos años, sí. Porque bueno, ha bajado el número de licencias que los barcos españoles tienen allí, la flota se ha reducido, y en los últimos años pues tenemos la base en Vigo, allá hará unos 3 años o así, o 4 años. Empezamos a venir poco a poco por el verano, para la campaña del Bonito, que la verdad que hay muchísimos barcos, hay cientos de barcos ahí, claro. Y la verdad que pues la verdad que prestamos bastantes asistencias, y además de todo tipo. El barco, aparte de dar asistencia sanitaria, también damos asistencia logística, tenemos buceadores, temas de averías mecánicas también hemos hecho bastante, y bueno, poco a poco hemos estado viniendo cada vez más, y bueno, de hecho ahora mismo estamos navegando, y estamos aquí al sur del Gran Sol, entre
digamos, y a veces vamos también un poquito al oeste de Irlanda, un poquito más abajo al oeste de Bretaña, un poco en función de dónde se mueve la flota. Ya. Y están navegando donde se encuentra la flota, navegando de continuo, quiero decir, a la espera de que haya alguna llamada o algún aviso. Sí, patrullando más o menos, Eso más o menos patrullando, sí, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, el área es grande y intentamos estar por aquí. La verdad que los pescadores y nos lo agradecen mucho. Muchas veces pues nos hablamos por radio, simplemente por saludar, ver cómo va la cosa. Uh-huh. Y simplemente el hecho, siempre nos lo dicen, ¿no? Del hecho de vernos y saber que estamos por aquí, pues le da tranquilidad. Miguel, ¿y cómo suele actuarse en el Esperanza del Mar desde que se recibe una llamada de asistencia? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, normalmente las llamadas de asistencia se reciben como bien por radio o cada vez más por teléfono, ¿no? Ya afortunadamente la tecnología ha avanzado y casi todos los barcos cuentan con teléfono satélite y cada vez la verdad que la radio ha ido perdiendo importancia y cada vez tenemos más por teléfono satélite. Yeah. Entonces la recibimos en el puente y un poco, lo normal es que eso es una asistencia médica, con lo cual ya pasamos la comunicación al hospital, donde ya un médico pues le hace una consulta radiomédica, ¿no? Y en función de lo que el médico pues decida, pues bien o le pauta un tratamiento, porque muchas veces también son enfermedades comunes. Date cuenta que este barco a lo mejor está a 2 o 3 días de puerto. Yeah. Entonces muchas veces no puedes ir a un ambulatorio, a cosas que diríamos habitualmente cualquiera de las demás personas. Uh-huh. Y en función, si requiere una asistencia de verlo, de tener una consulta ambulatoria, pues ya nos acercamos a donde estén ellos, o si la cosa es muy grave, incluso ellos navegan hacia nosotros, y el siguiente paso ya sería, con una de nuestras embarcaciones auxiliares, ir a por el paciente, lo traemos aquí a bordo de nuestro barco, sí, y ya en el hospital pues se le atiende. En ocasiones quedan hospitalizados, en ocasiones también puede que sean evacuados si es necesario, o a veces quedan aquí varios días, se recuperan y los devolvemos a su barco para que sigan trabajando. Ya. Algo nos comentó antes, el Esperanza del Mar cuenta con medios suficientes para una acción rápida, digamos, ¿no? Una rápida actuación. Sí, bueno, tú sabes que lo de la rapidez en el mar a veces es complicado, igual que el tema de las distancias, ¿no? Porque sí, incluso también muchas veces depende de las condiciones meteorológicas. No lo mismo recorrer 50 millas con mar en calma que con un viento de proa, como aquí pasa en invierno a veces de 60 nudos. Entonces, la velocidad es relativa, pero evidentemente es siempre más rápido que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, sí, también podemos hacer, cuando la cosa se complica, también se pueden a veces hacer evacuaciones por helicóptero, y con eso colaboramos con la asistencia del Salvamento Marítimo Español para coordinar este tipo de cosas. Y bueno, también hay veces que las asistencias nos vienen por parte del Centro Radiomédico. El Instituto Social de la Marina, al que pertenecemos nosotros, tiene un centro radiomédico en Madrid, donde 24 horas, 365 días al año hay un médico al teléfono para cualquier asistencia de cualquier marino español alrededor del mundo. Uh-huh. Y a veces si la llamada pues es cerca donde estamos nosotros, pues nos pasa el caso y lo tendremos nosotros. El personal a bordo del barco entendemos que es el adecuado en cuanto a formación, por supuesto, y también en cuanto al número necesario de profesionales, ¿no? ¿Pueden llegar a hacer frente a todas las eventualidades que se produzcan, Miguel? Porque imagino que habrá casos, ¿no?, de especial gravedad que hayan tenido que atender. Sí, la verdad que yo creo que estamos bastante preparados y tenemos bastante gente. Después, date cuenta que el barco tiene ya bastantes años en servicio, sí, y hay gente que lleva aquí con nosotros muchos años, con mucha experiencia, pero en temas por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el hecho de ir a buscar en alta mar a una persona a otro barco, recogerlo con nuestra embarcación auxiliar, que tenemos varias lanchas de diferentes tamaños, desde 6 metros a una bastante grande ya cabinada con 10 metros. Eso a veces se complica. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada hemos recogido una noche, teníamos 35 nudos, 4 o 5 metros de ola, y hemos ido a buscar a un chico ahí a un barco. Sí. Y eso requiere experiencia y afortunadamente, bueno, pues la gente va entrenando, la gente nueva pues va aprendiendo de los más veteranos. Y la verdad que eso creo que podemos estar bastante orgullosos, ¿no?, de nuestra capacidad en ese aspecto. Ya, porque ¿cómo se coordina la dotación en conjunto? Es decir, ¿cómo fluye la tarea cuando hay que poner en común trabajos propios del ámbito sanitario con los que competen a los de gobernar y hacer navegar un barco?
No, nos llevamos bien todos a bordo. Cada uno tiene claro cuáles son sus funciones a bordo. En el hospital pues tienen su trabajo allí. Y date cuenta que cualquiera que sepa algo de barco sabe que los barcos requieren muchísimo mantenimiento, porque el mar es duro, las condiciones son duras, el salitre tú sabes que daña todo y bueno, nuestros marineros y que son los mismos que son los rescatados, también hacemos el mantenimiento del barco, lo cuidamos, lo limpiamos, lo mantenemos. Tenemos todo el departamento de máquinas que se encarga de todas las instalaciones, y luego el hospital que se dedica pues también a mantener el hospital, ¿no? Y una cosa que viene a contar es que hacemos muchísimos días de mar. Nosotros normalmente paramos 4 o 5 días máximo en puerto y el resto del mes estamos navegando. Caray, sí. Con lo cual, claro, el mantenimiento del barco tiene que ser excelente, ¿no? Sobre todo la gente de máquinas tiene que tenerlo todo a son de mar, nunca mejor dicho. Para trabajar en ocasiones con malas condiciones de mar, Miguel, los sanitarios a bordo no parece que sean sanitarios al uso, ¿no? ¿Cómo llevan la vida a bordo ellos? Pues mira, la verdad que en general se adaptan bastante bien. Ha habido un poco de todo, ¿no? Tenemos gente que lleva también bastantes años aquí trabajando, otros van rotando, pero en general la gente se adapta mejor de lo que uno podía imaginar, ¿sabes? Ya. Tal vez, pero nos pasa a todos, cuando la gente tiene sus primeras experiencias en el mar, los primeros días, si hace mal tiempo, pues el mareo es una cosa que aparece con normalidad, pero bueno, luego la gente se acostumbra y lo lleva bien. En todos sus años de experiencia, ¿recuerda algún caso especialmente complejo? Pues no te sabría decir, porque aquí hemos tenido un poco de todo, de naufragios a barcos incendiados, accidentes graves, no lo sé. La verdad es que un poco de todo. No te sabría decir uno así que recuerde en particular, la verdad, pero como te digo, la verdad que hemos visto casi de todo. Ya, me imagino, claro, después de tantos años de experiencia y en la mar, que ocurren tantas cosas. Y la época que, por ejemplo, estábamos prestando servicio a la flota que está a la pesca de la Espada, ahí al oeste de Azores, nos coincidía también algún velero, que de estos que cruzan el Atlántico, porque como sabes, la vuelta es mucho más complicada que la ida, porque se hace por el Atlántico Norte y a veces cuando pegan ahí la porrasca, son duras. Sí, porque hay que decir que no solamente trabajan en situaciones digamos, de asistencia y de rescate a profesionales, sino también a la navegación de recreo, lógicamente. No, y la mercante, date cuenta que una vez que estás en el mar, si alguien pide ayuda, lo que no podemos es darle la espalda, o sea, aquí tenemos que ayudarnos todos. Entonces, si por un casual alguien tiene un problema en nuestras proximidades, pues es que no podemos denegar la ayuda. No voy a volverte tranquila a mi casa si no lo hacemos. No, lógico. El Esperanza del Mar además no actúa solo. La coordinación, digamos, con otros departamentos e instituciones ligadas al salvamento y la asistencia marítima también es de vital importancia, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos en estrecho contacto también con salvamento marítimo. Muchas veces, sobre todo si ellos reciben alguna llamada o tienen alguna urgencia de lo que sea, y nosotros estamos cerca, por supuesto, estamos ahí para asistirlos. Aparte que el instituto también tiene mucha relación con ellos, con el tema del centro radiomédico, y al final pues todos ahí colaboramos para lo mismo, ¿no? ¿Y qué papel juega la Esperanza del Mar en los flujos migratorios que se suceden en aguas en las que a veces se opera? ¿Tienen algún tipo de competencia en este sentido, Miguel? No, ninguna. Nosotros ahí no... A ver, es como lo que te contaba ahora con los veleros, o con mercantes, o con lo que sea, ¿no? Sí. Si a veces, pues mira, la época que estamos en África sí que nos tocó algo de eso, pero eran muchas veces no porque estuviéramos ahí para eso, sino que cuando veníamos del Calavero, pues que los encontrabas, o digamos a salvamento marítimo, que había uno en las proximidades, pero no nunca hemos tenido expresamente una función para esto. ¿Cuál fue su experiencia anterior a la Esperanza del Mar? ¿Cómo empezó en la Marina? Pues mira, yo estudié náutica como muchos compañeros, y al principio pues estuve en la mercante, estuve en barcos de contenedores, estuve en algún ferry también, y bueno, y después también, bueno, yo siempre he estado ligado a la mar, ¿no? Desde pequeñito con la vela, por mi familia también, y mi abuelo era patrón de pesca, y una cosa, pues yo qué sé, una cosa lleva a la otra, y al final, mira, acabé aquí.
Es difícil, ¿no?, sustraerse a la mar cuando a uno le toca tan de cerca, desde luego que sí. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por atendernos en fechas tan señaladas en las que nos acordamos, ¿no?, de los profesionales del mar en activo, como es el caso de quienes trabajan en el Esperanza del Mar y también en el Juan de la Cosa. Felices fiestas y que en 2024 sean más las intervenciones benignas que cualquier otra. Miguel, un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo, muchas gracias. Gracias por la compañía. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Out in the fields, dark was the night. Quietly shepherds were resting. When all at once, the flashing of lights, the chorus of angels were singing. Glory to God in the highest, peace and goodwill is a common. Don't be afraid, be of good cheer. This day the newborn Messiah is here. There he lies in a swaddle. Our Redeemer has come. All the power of heaven come down. Emmanuel, Emmanuel, God is with us. Emmanuel, Emmanuel, God is with us. Mencionar las 40 rugientes nos pone en situación. Navegar a lo largo del paralelo 40 Sur supone enfrentarse a condiciones de mar y viento muy diferentes a hacerlo en latitudes más templadas y por lo general más benignas. Pues bien, el White Shadow, el barco español participante en la Ocean Globe Race, lo ha hecho. Ha completado con éxito la segunda etapa de que consta esta regata de vuelta al mundo. Ya sabéis que seguimos de cerca sus evoluciones y por eso, amarrados ya a puerto, en Auckland nos espera Pedro Urrutia, tripulante del White Shadow, al que nos tomamos la libertad, porque a este paso va a ser así, de tenerlo como enviado especial de A Son de Mar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de volver a saludarte. Bueno, encantados nosotros y por nuestra parte daros la enhorabuena a toda la tripulación, porque después de 46 días y 7 horas navegando por latitudes casi australes, muy al sur, ¿cómo ha ido todo? Cuéntanos. Pues muy contento de haber llegado. Nos hubiera gustado que hubieran sido algunos días menos, que en realidad teníamos previsto que fueran algunos días menos en altas latitudes. Sí. Pero bueno, hemos llegado al final de la flota activa, porque hay 2 barcos que aún no han podido llegar, que están haciendo el traslado. Y la verdad es que ha sido alucinante. En general, todo, no solo nosotros, sino el resto de la flota piensa un poco que el Océano Índico ha sido benigno con nosotros, con lo cual yo no tengo ningún problema. Hemos estado los 40 rugientes y han rugido pocas veces, de lo cual yo no tengo ningún problema. Hay algunos navegantes de la flota y del White Shadow que les hubiera gustado un poco más de marcha, pero yo ya las olas de 6 metros, los 35-40 sostenidos, las rachas de 50 durante algunos días para mí han sido suficientes. Y bueno, hemos tenido incluso alguna encalmada que también nos ha retrasado en el recorrido, que ha sido sorprendente, ¿no? Las esperábamos en el Atlántico, pero para nada en el Índico. Y en general una experiencia alucinante, punto larga y hemos comentado mucho, ¿no? También sí. En el Atlántico tienes como hitos, pues está Madeira, está Canarias, Cabo Verde, el Ecuador, y aquí es
grados de longitud, ¿no? Los hitos que no son visibles. Sí, pero sí. alucinante, muy contentos de haber hecho esta etapa. Bueno, de eso queríamos hablar contigo también, porque seguro que de Ciudad del Cabo salíais con unas expectativas, ¿no? Por eso de las 40 rugientes y 50 aullantes. Y por lo que nos cuentas, tuvisteis suerte, ¿no? Pudisteis cruzar el sur del Índico sin mayores complicaciones, bueno, pues más allá de las propias de latitudes como las que hablamos, ¿no? Que en algún momento puntual pudisteis haber sufrido. Sí, nosotros al principio de la etapa recibimos, justo después de Cabo de Buena Esperanza, recibimos un aviso de la organización que solo nos avisa en caso de sistemas o bajas con mucha fuerza, que nos recomendaron ir hacia el sur para evitar los vientos más fuertes. Eso también nos enganchó un poco de la flota. Tuvimos este aviso, hicimos caso a la indicación de la organización. Y luego bajamos creo que hasta el 45, cerca del 45, pero nos estuvimos moviendo un poco más arriba en torno al 40 y algo. Y luego tuvimos vientos constantes, pero con alguna encalmada, hasta llegar a Lewin, que ahí sí ya nos subimos en el típico sistema del sur, que te acompaña una borrasca durante varios días, y esa baja fue la que náuticamente o a nivel regata disfrutamos más, ¿no? Y fue como el Índico que todo el mundo esperaba, ¿no? Fueron 4 o 5 días y fue ese el Índico, que fue desde Lewin casi hasta Tasmania. Un poco antes de Tasmania, se me hace extraño hablar de Tasmania, pero sí, un poco antes de Tasmania ya paramos y entramos casi en una alta, que la subida hasta Nueva Zelanda, desde el mar de Tasmania, cerca de la isla, remontar hasta el Cabo Norte de Nueva Zelanda, fue incluso un poco duro. Tuvimos bastante suerte también ahí, que nos quedamos pinchados, y luego ya la bajada también la pudimos hacer después del Cabo Norte de Nueva Zelanda hasta Auckland, con bastante dignidad. Al límite de la velocidad, porque teníamos miedo de quedarnos pinchados, pero llegamos bien. Y fuimos los únicos en entrar con espía en Auckland. Oye, el sonido que estamos oyendo no se trata de ningún problema técnico de comunicación, sino de un montón de pajarillos. Dicho esto, ¿qué tal el barco, Pedro? ¿Cómo se ha portado? Exacto, aquí pajarillos, hago notas sobre pajarillos aquí y sí. Hemos alucinado con los pájaros que hemos visto, las aves marinas que hemos visto durante el recorrido. Disculpa que te comente eso, porque no nos esperamos para nada, que están tan acompañados de aves marinas cerca de las... Bueno, cerca sí. A lo mejor eran 800 o 1000 millas de las Kerguelen y las Crozet. Sí. Y en ese sentido ha sido también muy alucinante. Qué bueno. Y luego, respondiendo a tu pregunta, el barco ha estado en muy buenas condiciones. No hemos tenido ninguna avería grave. Hemos tenido también muchas condiciones de mucha humedad y mucho frío durante 2 semanas largas, 3, y ahí sí que se ha puesto un poco al límite la electrónica, sobre todo lo que más ha sufrido, que había momentos que incluso hemos tenido que desmontar la BLU para poder secarla y no me preguntes cómo, pero volvió a funcionar. Hemos tenido algún problema de la electrónica con la corredera, o sea, relacionados más con la electrónica que con la jarcia o otros elementos del barco. Ya. Pero en general muy bien, en el Guayzado estamos felices de cómo nos está tratando. A medida que acumulas, en tu caso, horas de vuelta al mundo, ¿cómo te vas encontrando, Pedro? Bueno, yo no me imaginaba que podría estar tomándome un café en la bañera o estar a la calle, atar el timón con 35 nudos sostenidos y estar tan tranquilo y hablando de las nubes y de los albatros. Y bueno, ganando confianza, no perdiendo el respeto y aprendiendo un poquito cada día más. Siempre, creo que en un barco nunca se termina de aprender nada, porque a la que abres un departamento de conocimiento es como el de la electrónica, por ejemplo, no me he querido ni meter, porque es como, vaya, no puedo abordarlo ahora, pero encantado, ¿no? Es un aprendizaje continuo. El pasado 22 de diciembre llegasteis a Auckland a tiempo de celebrar la Nochebuena y con energía y muchas ganas de fiesta. Nos has dicho que entrasteis con Spee e incluso cantando un villancico. Sí, luego volviendo a ver el vídeo de la llegada,
el organizador Don McCarthy decía, bueno, están celebrando y todavía no han cruzado la línea, que la línea está más adelante. Sí. En sus comentarios en directo comentaba eso, pero sí, estábamos tan felices de llegar que bueno, sacamos ahí una cafetera haciendo las veces de botella de miel del mono y unas llandas de horno haciendo las veces de pandereta, y nada, era signo de pura alegría. Qué bueno, no me extraña. Y eran las fechas que tocaba, o sea, por eso cayeron los villancicos. Lógico. ¿Qué sentisteis después de tantos días de mar en un barco de 17 metros navegando a vela? Pues la amplitud del espacio más allá de los 57 pies es muy de agradecer. La convivencia ha sido intensa, pero hemos tenido la suerte de tener, somos una tripulación ya muy cohesionada y feliz de navegar juntos. Y increíble, yo por mi parte no me imaginaba poder llegar hasta aquí, o sea, es como alucinante. Nadie de los que estábamos a bordo había hecho antes el Índico ni muchas de las cosas de las que estamos haciendo. Uh-huh. Y felices y con ganas de cargar las pilas. Esta es una parada que vamos a poder tener 22 días de descanso y de tiempo para hacer las reparaciones propias del barco. Sí. Y muy felices de poder descansar, cargar las pilas y con ganas de la siguiente. Bueno, pues felicidades por haber cubierto la segunda etapa de la Ocean Globe Race. Mucha suerte en la próxima, cuya salida es el próximo 14 de enero. 4.980 millas que os llevarán a Punta del Este, en Uruguay, cruzando el mítico Cabo de Hornos. Así que, pues nada más, Pedro. Felices fiestas y que inicies este 2024 con la misma energía con la que termináis 2023. Un abrazo para ti y todos tus compañeros a bordo del White Shadow. Muchas gracias, Jorge, un abrazo para vosotros y nada, encantado de hablar con vosotros. Hablamos en Uruguay y después del tercer mítico Cabo. Por supuesto que sí, hasta otra próxima ocasión. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Fiel a su cita con los libros, Juan Melgar vuelve a visitarnos para escoger alguno de los títulos que guarda en Librería Robinson. En esta ocasión un libro sugerente que llama a manifestarse a los monstruos marinos, El Leviatán, de Joseph Roth. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Jorge, estupendamente. Un placer estar aquí otra vez. Hablamos de una novela con un argumento sugerente. ¿De qué se trata? Pues mira, esto es una novela, aunque quizá sí, es ficción, podríamos llamarlo o ponerlo en la categoría casi de cuento, ¿no? Un poco en esta época además, ¿no? La Navidad que es tan propensa al cuento, ¿no? Que siempre es un poco esa es lo que nos suele evocar esta época, ¿no? Los cuentos. Sí. Entonces bueno, sin tampoco querer desvelarlo todo, es la historia de un vendedor de corales, ¿no? La vida de un vendedor de corales en el corazón de Rusia, en el corazón de la Rusia zarista, porque bueno, el autor es Joseph Roth, que es un autor de esa época, ¿no? De más de principios del siglo XX. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, ¿y dónde está el mar aquí, ¿no? En este... Pues básicamente es la historia de este vendedor de corales que sin haber visto el mar, sin haber visto un barco, vive obsesionado por el mar. Y luego a partir de ahí ya pues se va desarrollando la historia. Entonces, bueno, pues es un poco como nos traslada, ¿no? Como de evocador o como de fuerte puede ser un poco la atracción por el mar, incluso a gente que no lo ha visto, ¿no? El contacto de este hombre con el mar pues es a través de esos corales que vende y que le mandan desde sitios lejanos. Sí. Y bueno, cómo se va desarrollando todo, ¿no? Uh-huh. Interesante. Una historia, un cuento, como nos dices, que encierra un mensaje, ¿no? Eso de traicionar proyectos vitales propios a veces no es buen negocio. Sí, exacto. Y luego eso ya se va viendo a lo largo de la historia como pues bueno, los cambios, las tentaciones, o como lo pone él, el demonio que le tienta, uh-huh. Le hace un poco ¿no? ir también por un camino equivocado, pero bueno, y así hasta su final, un poco un final
Que no vamos a desvelar. No podemos No, es que claro, aquí me tengo que morder la lengua porque no quiero... Sí. Quien conozca a Joseph Roth sabrá que no estamos hablando de ninguna novedad. No es un autor contemporáneo. ¿De quién estamos hablando, Juan? No, Joseph Roth es un autor, yo creo que, ruso, pues de Centro Europa, en Rusia, Ucrania, de esa época. Entonces nació a finales del siglo XIX. Murió joven, murió en el año 39 en París y bueno, a mí me recuerda un poco pues a ese estilo, ¿no? Como de Stefan Zweig o Emil Ludwig, ¿no? De esos escritores así centroeuropeos de esa época. Sí. Y bueno, es alguien que recomendamos mucho leer, desde luego. No ya solo por el tema marítimo, sino por cualquier otro libro suyo. Uh-huh. Estamos ante un título, por tanto, que, como decimos, no es novedad y que Editorial Acantilado pues se ha decidido a reeditar, ¿no? Porque es Editorial Acantilado quien reedita este libro. Sí, es Acantilado, que entonces este libro estaba un poco desaparecido y ahora pues afortunadamente ha vuelto a las mesas de novedades y a las estanterías de las librerías para deleite de todos los lectores, la verdad, y se lo agradecemos mucho a Acantilado, que es una editorial estupenda, ¿no? Oye, Juan, recordemos que Librería Robinson no solo el aficionado a la lectura náutica encuentra narrativa, ¿no? También tenéis manuales y libros técnicos. Desde luego, sí, no todo es lectura de sentarse en el sillón con la chimenea y la mantita, echar la tarde con el libro, sino que también todo aquel que se quiera pues profundizar en conocimientos técnicos, náuticos, etcétera, pues aquí tiene cualquier publicación relacionada con el mar. Entonces toda nuestra sección técnica de que va desde lo deportivo, desde cómo aprender a manejar pues barcos e embarcaciones para disfrutar en el mar, hasta todo el tema profesional, ¿no? Hasta todo, pues somos distribuidores, por ejemplo, de la Organización Marítima Internacional, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de entidades de este tipo que son las que venden pues eso, publicaciones para el marino o para el que trabaja en el mar desde el punto de vista técnico. No, lo digo más que nada porque ya sé que Papá Noel se ha pasado por ahí, pero vamos, los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina, están a punto de pasar. Seguro. Y para manejar tanta logística como tienen que manejar, estoy seguro que tienen que cumplir con un montón de normativa, y aquí tenemos libros de ese tipo, de transporte de mercancías, etcétera. No, ¿y dónde estáis? Porque si los Reyes Magos abusan mucho del GPS, a lo mejor se pueden confundir, ya sabes tú lo que pasa. Pues mira, para que no se pierda nadie, estamos en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, en el centro, cerca de Colón, de la Plaza de las Salesas, y hay abiertos todos los días menos los domingos y los festivos. Y para todo el que quiera venir a ayudar a Melchor a elegir, o a Baltasar, o a quien sea su rey de cabecera. Y también el que no pueda acercarse nos puede pedir a través de la web nauticarobinson.com, o llamando por teléfono si tienen alguna pregunta, o mandando un email, y estaremos encantados de ayudarles. Bueno, pues dicho queda, se termina el 2023. Juan, te deseamos para 2024 lo mejor, así que disfrútalo. Un abrazo. Un abrazo, y también lo mejor para el 2024 para ti y para todos nuestros oyentes. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Corría el año 1247, en plena Reconquista, cuando don Ramón Bonifaz y Camargo sitiaba la Sevilla musulmana para facilitar su toma por parte de Fernando III de Castilla. Pero, ¿quién era don Ramón Bonifaz y Camargo? ¿Qué tal, Josu? Cuéntanos.
Muy buenos días, muy buenas, por aquí estamos. Sí, os cuento. No siempre va a ser un poco la conquista y el descubrimiento de nuevos mares, sino la recuperación igual de tierras que, bueno, de unos españoles para otros, ¿no? Y en este caso os cuento un poco la historia del almirante, bueno, en su momento al principio ni lo era, pero bueno, don Ramón Bonifaz y Camargo, que bueno, en Cantabria lo tienen a mucho orgullo en sus escudos. Y entonces, bueno, pues os comento, ¿no? En principio, este hombre se cree que nació en Burgos y así se le tiene por burgalés. Y para situarlo un poco, si todo el mundo se sabe la famosa fecha de las Navas de Tolosa de 1212, en la que bueno, el Imperio almohade pues ya perdió toda su fuerza y el hijo de Alfonso VIII, Fernando III, comenzó después en su siguiente reinado a reconquistar. Y pues bueno, conquistó en 1236 Jaén, Córdoba, después de 10 años Jaén, y ya Sevilla estaba a punto de caramelo. El problema era que Sevilla, bueno, pues tenía una posición, como lo es ahora, una posición estratégica increíble y bueno, tenía una arteria de alimentación y conexión como era el Guadalquivir. Entonces, bueno, pues las tropas de Fernando III habían conquistado un montón de poblaciones importantes, empezando por Carmona, que le costó 6 meses, pero bueno, conquistar muchas poblaciones para poder llegar a rodear y a sitiar Sevilla, pero era muy difícil, necesitaba cortarle la comunicación por mar, con lo que entonces necesitaba una armada. Fernando III estaba en Jaén y acudió Ramón Bonifaz y Camargo, como le conocían, como un hombre de Burgos, y dice que bueno, le dijo lo que podía hacer y cómo podría romper ese cerco. Y entonces rápidamente Fernando III, que era un hombre rápido y bueno, luego fue santo, pues le encomendó el alistamiento de esa armada. Así dice pues la encomienda: como dirigióse Bonifaz con sus reales cartas a Castrurdiales, Guetaria, Pasajes y Santander, y tal prisa se despegó en armar sus naves, que en breve estuvo lista una flota de 13 de aquellas y 5 galeras construidas a expensas de la corona en las playas de Santander. Total que bueno, lo construyeron a gran velocidad, las 800 millas que podía llevar hasta llegar a como se dice, a Guadalquivir, pues con bastante esfuerzo. Las galeras no podían mantener el ritmo de las naos. Al final, bueno, pues lograron llegar a la desembocadura, donde les esperaban el enemigo numeroso, que venía incluso reforzado desde Tánger. Hablaban de unas 30 naves que son un tipo de nave que se llama saetía, que la saetía es una nave galera, pero más grande, que puede llevar 2 cañones y 20 remos y otros 8 cañones pedreros en este caso. Total, pues que eran 30 naves contra ellos. La ventaja que tenían las naves de Bonifaz era que tenían naos a vela, que eso es lo que tenían un mayor alto bordo, y de esa manera tenían la ventaja en el combate, y después, cuando ya abriesen, las galeras podrían ir al remo hasta acabar de rematarlas. Total, que así fue. Forzaron la línea, ganaron, lo que dice la crónica es que ganaron a 3 galeras de las de los moros, les quemaron una, les quebrantaron 2, con lo que entonces, pues al final rompieron el cerco y entraron a subir el Guadalquivir. El Guadalquivir, entre Sanlúcar y Sevilla, tiene 90 kilómetros, que tenían que subirlo con el enemigo esperándoles. El enemigo esperándoles también con alguna saetía y sobre todo pues desde la costa, que les lanzaban lo que algunos, no sé si todo el mundo sabrá, lo que era el antiguo fuego griego, que es como una especie de napalm de la antigüedad, es decir, es una masa que ardía en el agua y demás. Es decir, tuvieron bastantes problemas para poder llegar hasta lo que es las cercanías de Sevilla. Aún así lo lograron con ciertas ardides de engaños, de sacar una galera pequeña por delante para que atacasen, y ellos atacaban. Esos 90 kilómetros, que no eran mar abierto sino en un río, fueron la verdad un sufrimiento y una lucha constante, muy poco vistosa, pero que lo lograron. Total, que llegaron a Sevilla, y en Sevilla estaba el puente de comunicación, que es el famoso puente de Barcas, que ese puente ha estado vigente y funcionando hasta el siglo XIX, en que ya se creó y se construyó el puente de Triana, que era un puente soportado por unas barcas y cadenas de hierro, ¿no? Y esto bloqueaba la entrada. Lo que necesitaba Fernando III era cortar eso, anular la entrada, romper el bloqueo y de esa manera bloquear ellos.
El problema era que era madera contra hierro. ¿Cómo se podía hacer esto? Pues no quedaba más que había dos de los navíos más potentes, de las dos naves más grandes. En una de ellas estaba al mando Bonifaz. La reforzó con gruesos tablones a modo de viga, amarrados con cadenas a cada banda en las dos de las naves, las más robustas, y en 1248, en mayo, aprovecharon el mejor día, el día que tenían un buen viento de poniente, la marea subiendo para que el barco cogiese la mayor velocidad posible. Primero fue la primera, qué tontería, fue la primera que golpeó, pero se quedó bloqueada. El miedo que tenían era que si se quedaban bloqueadas, allí estaban todos con las flechas y las lanzas y todo para masacrarlos desde el puente, y aquello sería pues un fracaso. La segunda, la más grande, la de Bonifaz, esa fue con mayor velocidad, remató el golpe y abrió el puente de barcas, lo destruyó la cadena y consiguió echarlos y abrir entonces el paso. Con este paso ya quedaron quedaron completamente bloqueados los almohades en este caso, y a partir de ahí el sitio era clarísimo una derrota del rey Taifa, que estaba allí, Asalaf se llamaba. Y bueno, pues aún así tardó varios meses hasta que ya no le quedó otra cosa y lo rindió, en el que Fernando la única condición que le dio es que la ciudad estuviese vacía de musulmanes. Supongo que por eso le dijeron que le hicieron santo, ¿no? Y nada, entonces a partir de ese momento, bueno, Bonifaz quedó como almirante y incluso Fernando VII le encargó que se construyesen las primeras atarazanas o astilleros en Sevilla a este gran almirante nacido en Burgos. Y cuando cualquiera de los que nos estén escuchando pasen por Cantabria o el escudo de Santander, en las mismas alcantarillas que está el escudo, o en cualquier pueblo, muchos pueblos de costeros de Santander, verán que en su escudo aparece la Torre del Oro y unas cadenas, y eso rememora y conmemora que gran parte de la armada cántabra era cántabra y contribuyó a esta toma de Sevilla. Y esto es un poco la historia del señor Bonifaz y la reconquista de Sevilla. Pues hay que ver, almirante y militar que también en tierra se manejó bien, ¿no? Sitiando Sevilla para Fernando III de Castilla. Así era don Ramón Bonifaz y Camargo, el personaje que hemos conocido en las Españas de ultramar y sus expediciones, una vez más, de la mano de Josu Jiménez, que es autor del libro No habrá montaña más alta, un libro que recomendamos estas Navidades. ¿Qué tal van las ventas? Recuérdanos, Josu. Pues van muy bien, las ventas siguen yendo. Para mí muy bien es que van despacio pero continuadas, no significa que hay múltiples, pero se vende de forma continuada, y luego además también se lee a través del Kindle por páginas, y bueno, por ejemplo este mes pues llevo casi 10.000 páginas que han leído, ¿no? Es decir, que son muchos libros. Qué bien. Bueno, qué bien. Estoy muy contento, la verdad. Esto anima a seguir escribiendo y a seguir leyendo sobre nuestra historia. Pues desde luego que sí, y además te animamos para seguir haciéndolo en este 2024 que ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Feliz año, Josu, un abrazo. Prometo un libro. Venga, feliz año a todos. Bueno. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Los que tenemos la suerte de poder navegar todo el año cuando el tiempo lo permite, también podemos andar al corriente del mantenimiento del barco y de que todo funcione correctamente. Pero no todo el mundo tiene la misma fortuna y muchas veces vivimos alejados del puerto de amarre, lo que nos obliga a disfrutar de nuestra embarcación en periodos vacacionales. Por eso hoy ponemos atención en el mantenimiento del barco o lancha, sobre todo durante el tiempo invernal, cuando el frío y la humedad castigan más duramente materiales, motores e incluso electrónica. Roberto Bucetas, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. No conozco muchas personas que disfruten con el frío y la humedad. Bueno, seguro que las hay, pero yo no las conozco. Son condiciones que además pueden afectar negativamente a elementos sensibles del barco, ¿no? Sí, por supuesto. El barco ya hemos dicho más de una vez que es un mantenimiento continuo. Es decir, los barcos tenemos que estar siempre encima del barco. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer, pues bueno, en estas épocas de invierno, pues tenemos que seguir acometiendo el mantenimiento de lo que es del barco. Sí. Y en épocas de invierno, frío, pues humedad, pues afectan a muchas cosas de lo que sería el propio barco. Podemos hablar un poco en toda la cuestión relacionada con las baterías. El tema de baterías, pues bueno, una batería no te va a dar la misma carga a 0 grados por invierno, con un día de frío de estas de helada de invierno, o que en pleno verano a 30 grados, ¿no? Pues habría que hacer un mantenimiento sobre las baterías y bueno, comprobar el estado de carga de
esas baterías. No todas las baterías son iguales y no todas las baterías se puede hacer un mantenimiento sobre ellas con respecto a este tema. Si tenemos baterías convencionales, abiertas, de plomo, pues bueno, sí que podemos mirar un poco el estado de cómo se encuentra la batería, que los bornes estén limpios, que estén perfectamente apretados, que muchas veces están flojos y te producen un pequeño arco que te puede dar un chispazo y puede generar algún problema en el propio barco, bueno, que no te dé la carga suficiente para un arranque. Ya. También podemos, en el tema de batería, mirar el nivel del electrolito, si las baterías son abiertas, y podemos tener acceso a esas baterías. Y, por ejemplo, en invierno una batería, si estamos justos de batería y es una batería pequeña para lo que es las necesidades que tengo a bordo, una batería con mucho frío te da 2/3 de su potencia, no te da el 100% de lo que te indica la propia batería. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y más cuestiones de mantenimiento dentro de lo que es el invierno y en estas condiciones, pues hay que tener presente que bueno, que todo lo que podamos hacer dentro del barco, pues bueno, es algo que podemos entretenernos por el verano, ¿no? Repito otra vez, por invierno. Sí, por el invierno. Por invierno. Dentro del barco, pues oye, el tema de humedad, sí, la humedad afecta mucho, en mucha medida, lo que es el barco, todo lo que sería las propias habitabilidad, colchonetas, todo lo que son camarotes. Bueno, pues una buena ventilación y tenemos la disponibilidad de poder poner un deshumidificador a bordo. Hay pequeños deshumidificadores que tienen poco consumo, pues nos lo va a agradecer en gran medida el propio barco, ¿no? Más cosas que podemos hacer por dentro del barco, infinitas. Mira tú lo que se puede hacer en un barco, en un barco en su interior, ¿no? Oye, pues a lo mejor una sentina como nueva, pues bueno, pues voy a levantar ahí las panas a ver qué es lo que hay ahí abajo y voy a ver cómo está. Pues oye, pues seguro que a lo mejor podemos ahí limpiarla, incluso pintarla, comprobar cómo están los pernos de la orza. Instalación eléctrica, sí, se puede hacer una revisión de la instalación eléctrica de a bordo. Sería importante que el barco estuviera seco. Y es bueno, pues oye, que tenga una cierta ventilación y que el barco en su interior estuviera seco. Es de agradecer que levantes la tapa de la sentina y que aquello no tenga nada de agua, nada de humedad, ¿no? Eso sería lo más importante para un barco. Hablamos de baterías, instalación eléctrica, interiores, y no nos olvidemos del motor, que hay que arrancarlo de vez en cuando. Por supuesto, el tema de las baterías, si estamos en el invierno y en 2 o 3 meses yo no estoy cargando esa batería, probablemente después no voy a poder arrancar el motor. Y vamos a probar, por supuesto, que tengamos 2 bancos de baterías. Un banco de baterías, una batería de arranque y otra batería de servicio. Sería conveniente que cada 15 días arranquemos el motor ahí, pues hoy media hora, 3/4 de hora, para ir poco a poco ir cargando esa batería, porque si no puede ser un momento que cuando quiera salir un día a la mar, me pongo a arrancar y esa batería no arranca. Eso es fundamental. O a no ser que tenga un cargador y si no arranco el motor, pues oye, que lo pueda poner a cargar esas baterías una tarde que paso por ahí por el barco a ver un poco cómo están todo el tema de cabos y bueno, ya estamos en el interior, pero bueno, habría muchas otras cosas por el exterior del barco al cual tenemos que prestarle atención, ¿no? Ya, lo ideal sería subir el barco, ¿no? Y protegerlo en una marina seca, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene esta opción. Sí, esa sería una opción, sería la opción ideal, ¿no? Pero no es opción, a veces es cara o no tienes esa posibilidad, ¿no? Que en tu puerto no te acepten tener el barco en tierra. Hay muchos sitios en climas, latitudes altas, que cubren el barco con un toldo y tapan el barco entero con un toldo hasta que no llegue la época, la primavera. Sí, sería recomendable, bueno. Eso sería muy bueno, pero bueno, no siempre lo podemos hacer porque bueno, dependemos también un poco del presupuesto y todas esas cosas cuestan dinero. Siempre podemos recurrir a un amigo, a un conocido, ¿no? Que de vez en cuando nos eche un vistazo, eso tampoco viene mal. Sí, eso puede pasar muchas veces cuando tienes que dejar un barco fuera de tu puerto tu puerto base, claro. Y a veces pues bueno, tienes que buscar a una persona que, oye, aunque sea el propio marinería del puerto, oye, pues que le eche un vistazo a todo lo que es el barco para que bueno, no sufra ningún problema, ¿no? Claro. No me gustaría despedirte sin dar un repaso, Roberto, a la regata Sydney Hobart, que hace escasas horas, podemos decir, ha terminado y que tú has seguido con mucha atención. Un final además apretado, ¿eh? Sí, ha sido un final, la verdad es que bastante apretado. Había 2 barcos ahí que estaban haciendo un poco de regata casi más race y al final pues el barco del
Low Comet pasó al Comanche y entró por delante con 51 segundos de ventaja, ¿no? La verdad es que podemos decir que es una regata de 600 millas en las cuales, bueno, entraron casi los barcos en tiempo real. Son 2 barcos de 100 pies, son 2 barcos que bueno, casi por encima de los 30 metros, y son clase Maxi, Super Maxis, y bueno, casi de lo mejorcito que podemos encontrarnos a las regatas a altura, ¿no? Ya, una regata que nos coge en las antípodas y que sin embargo tiene presencia española, porque algún regatista hubo en esta edición, como en otras. Sí, algún tripulante del Comanche es santanderino. Yo creo que es el que estaba por ahí, un tripulante santanderñeti, creo que estaba por el Comanche, así que bueno, pues hay que felicitarles. Claro que sí. Bueno, Roberto, pues gracias por tu compañía. Te deseamos que hayas disfrutado de la Nochebuena y también te deseamos, por supuesto, un feliz 2024. Gracias, como digo, por acompañarnos a lo largo de este 2023 y esperamos contar contigo el año que viene. Un abrazo fuerte. Por supuesto, igualmente las felicitaciones y un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar, el último de este 2023, y ya van 69 capítulos ya. Volvemos en 15 días, esperando que te hayan gustado nuestros contenidos. Seguiremos trabajando el año que viene para ganarnos en cada episodio tu fidelidad. Si es así, no dudes en compartir A Son de Mar con tus amigos a través de cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo. Felices fiestas a todos y buena proa para 2024. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.